Oe Flich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos en contra. Con el permiso de la presidencia, acudo a esta tribuna para hablar en contra de lo que aquí se nos propone, no sin darle peso específico a los argumentos que aquí se han vertido. Efectivamente hay una discusión rica alrededor y de lo que se trata es de sopesar el peso del mejor argumento. No niego la dificultad que enfrenta el Poder Judicial en este momento, ni los excesos que comete el Poder Judicial. Como tampoco niego, porque además es evidente, los excesos que comete el Poder Ejecutivo o los que comete el Poder Legislativo. Por eso, de entrada, discrepo con el principio que se ha reiterado, aquí lo digo respetuosamente, de la presunción de constitucionalidad. Porque lo que estamos equiparando es la decisión de una mayoría a la presunción de constitucionalidad. ¿Y qué sucede en el lado inverso? ¿Qué sucede con la protección de derechos? ¿Y qué sucede con lo que está diseñado para proteger el juicio de amparo? Y digo que es una discusión interesante porque sí estamos en el fondo discutiendo el tipo de Estado, el tipo de diseño constitucional. Y el diseño constitucional no es otra cosa que la distribución del poder y, por supuesto, la protección de los derechos. En realidad, lo que estaríamos haciendo con esta reforma es darle cierto margen de discrecionalidad a la mayoría o al Poder Ejecutivo, por encima de la protección de los derechos individuales, de los derechos que pueden ser o que pueden tener un carácter colectivo. Así de trascendente esta discusión. Nosotros sostenemos en Movimiento Ciudadano que el juicio de amparo ha sido por excelencia el mecanismo que tienen las personas para defenderse de las autoridades y conquistar derechos. Dicho en otras palabras y de manera muy puntual, el amparo está pensado para empoderar a las personas, no para darle más poder al poder. Por eso, lo que hoy discutimos y es quitarle la facultad constitucional a los jueces de detener o suspender una norma general que esté causando un daño al interés público, en tanto, es cierto, se dicta una sentencia definitiva. Senador. Sí, Presidenta. Que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, senador Álvarez y Casa? Gracias. Quiero hacerle una pregunta al orador, si me la acepta. Adelante, Presidenta. Sí, acepta la pregunta, 1 minuto Claro para que la sí. pregunta y 2 para la respuesta. Gracias. Senador Castañeda, toca usted, yo pienso, el tema medular, que es el modelo del Estado. ¿Usted considera que esta medida es acorde con un Estado democrático? ¿Usted considera que la modificación a la ley de amparo que hoy la mayoría nos presenta es consistente con un modelo de avance de libertades y derechos? ¿Es propia de un proyecto que dice querer avanzar en democracia? ¿Es una congruencia en términos del Estado democrático de derecho? ¿Nos puede usted abundar sobre eso, por favor? Con mucho gusto, senador, y le contesto puntualmente. Mi respuesta contundente y francamente es no. Es una reforma que a nuestro juicio retrocede, particularmente que va a contrapelo de lo que ya se ha discutido aquí, sobre todo en los votos particulares, la reforma en materia de derechos humanos y de una revisión integral de lo que hoy es el marco constitucional. Nosotros lo decimos con todas sus letras. Es muy difícil acompañar una reforma que lo que termina siendo es vulnerando derechos, cuando deberíamos de ir completamente en el sentido inverso. Es decir, nosotros apoyaríamos, por supuesto, una reforma pro derechos, que en teoría es lo que este gobierno, por lo que dice que es, por a quien dice representar, por quien dice defender, debería de estar haciendo, y no lo que está ocurriendo
en este momento. Muchas gracias, senador, por su pregunta. Pero continúo, si me permite, presidente. Adelante. Con esta reforma regresiva, esa posibilidad se elimina y con ello se lesionan los derechos de los ciudadanos para defenderse de las decisiones del poder, que por cierto en este gobierno han abundado. La mayoría, y ese es parte del argumento que hay que sopesar y que ustedes quizá no han esgrimido con todas sus letras, la mayoría argumenta que el Poder Judicial se extralimita en el otorgamiento de las suspensiones. Y yo lo que pregunto es, en este momento y en cualquier otra circunstancia de la historia reciente de nuestro país, ¿qué preferimos? ¿Un Estado de Derecho donde existan ciertos límites, incluso corriendo el riesgo de que pueda extralimitarse el Poder Judicial? No digo que en ocasiones no pueda ocurrir, o pretendemos una mayoría y un poder ejecutivo con contrapesos mínimos. En realidad, lo que estamos haciendo es concediéndole un margen de discrecionalidad al poder. Y ojo, no estoy hablando de partidos políticos en particular. A final de cuentas, el diseño constitucional aplica y aplicará para todos. Y hoy el partido que está, seguramente mañana no estará. Y lo que estamos haciendo en este momento es modificando nuestro diseño constitucional para terminar de limitar los derechos y la extensión de los mismos. Por eso digo, ¿cómo hablar de presunción de constitucionalidad, como se ha dicho aquí, con un gobierno y una mayoría legislativa que lo que han hecho es impulsar reformas claramente inconstitucionales? Independientemente de las etiquetas partidistas, nosotros sostenemos que es preferible un modelo jurídico que proteja más a las personas que uno que le dé manga ancha a la violación y al atropello de los derechos. La Constitución y particularmente el Poder Judicial sirve para proteger a las minorías. Por eso, compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano lo decimos con claridad, ni un paso atrás en materia de la protección de los derechos. Muchas gracias. Gracias, senador.